¿Qué tal? Qué gran gusto dar inicio a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante una sesión fascinante, y es que el tema de hoy marca el tono exacto de lo que vamos a desglosar. Inteligencia artificial y Big Data, o como me gusta verlo, el radar de éxito para la empresa moderna. Todo esto basándonos en material exclusivo y, la verdad, muy revelador de Asiste y Crece Virtual. A ver, el mundo corporativo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los equipos modernos tienen un desafío monumental enfrente. ¿Cómo pasar de simplemente adivinar qué podría funcionar a tomar decisiones estratégicas impulsadas puramente por los datos? Bueno, prepárense porque vamos a desempacar exactamente cómo se logra esa transformación paso a paso. Y esto nos lleva a una pregunta que es central. Piénsenlo por un segundo. Instinto contra datos reales. Cuando hablamos de las grandes decisiones en el entorno empresarial de hoy, ¿se toman por una simple corazonada o están respaldadas por datos duros, datos factuales? Digo, durante décadas, los grandes líderes de negocios se jactaban de su famoso instinto para el mercado. Pero hoy en día, ¿sigue siendo eso suficiente? Cabe preguntarse si confiar ciegamente en el estómago es una estrategia sostenible o si ya es una reliquia del pasado corporativo. Porque, seamos honestos, existe un contraste absoluto en este panorama. Por un lado, tenemos el adivinar, que equivale a un riesgo altísimo. En un mercado tan competitivo e implacable como el actual, adivinar es francamente un lujo que ninguna empresa se puede dar. Un pequeño error de cálculo, y adiós a meses de esfuerzo. Por otro lado, el análisis de datos es sinónimo de precisión matemática. En lugar de encerrar a un equipo durante semanas intentando predecir una tendencia basados en la intuición, hoy se puede usar la inteligencia artificial para analizar meses o años de datos de ventas en cuestión de segundos. Esa es literalmente la diferencia entre intentar navegar con los ojos vendados o usar un radar de alta tecnología. Pasemos a la sección 1, la fórmula perfecta del prompt. Para lograr esta precisión matemática de la que hablamos, se necesita dominar una microhabilidad fundamental que es saber comunicarse efectivamente con la máquina. Y aquí es donde la mayoría de la gente se tropieza. Hablar con una IA no es como usar un buscador tradicional. No es simplemente hacer una pregunta básica en Internet. Para extraer verdadero valor corporativo, necesitamos un cambio de mentalidad radical. Hay que pasar de hacer una pregunta suelta a emitir una orden estratégica y estructurada. Si le lanzamos una pregunta vaga a la IA, nos va a devolver una respuesta vaga. Pero si le damos una instrucción directiva, ¡boom!, se transforma en una herramienta de altísimo rendimiento. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo estructuramos esa orden? Bueno, el material de Asiste y Crece Virtual nos entrega esta verdadera joya, la fórmula RCI. Son 3 pasos. Número 1, el rol o el quién. Aquí le decimos a la IA quién debe ser. Por ejemplo, actúa como un analista financiero senior. Número 2, el contexto o el por qué. Le damos el panorama completo, algo como nuestra empresa de software notó una caída en las renovaciones este trimestre. Y finalmente el número 3, la instrucción, el qué. Redacta un plan de acción de 3 pasos para retener a los clientes. Asignar un rol, dar contexto y emitir una instrucción clara, ese es el cimiento perfecto, el ABC de la comunicación con la IA. Y eso nos lleva a la sección 2, transformando texto en valor corporativo. Moviéndonos un poco de la teoría a la práctica, imaginemos qué pasa cuando aplicamos esta fórmula RCI en el área administrativa. Digamos que le pedimos a la IA que asuma el rol de un asistente administrativo para crear una política de cobros. El resultado básico que nos arroja es un texto plano. Sólido, súper profesional, sí. La fórmula funciona de maravilla para generar un primer borrador coherente en fracciones de segundo, con todos los términos y plazos impecables. Pero ojo, en el mundo del Big Data y la eficiencia corporativa, jamás nos detenemos en el texto plano. Porque aquí es donde ocurre la magia real. Al entrar en la fase de refinamiento, la IA toma ese bloque de texto plano y lo transforma, en un parpadeo, en una tabla comparativa súper estructurada, digna de presentarse en cualquier junta corporativa. Crea columnas clarísimas, separando los niveles de clientes y los pasos a seguir para cada uno. Es casi como una lista de verificación visual. La información base es exactamente la misma, pero su valor se multiplicó por 1000 porque ahora es accionable, fácil de digerir y está lista para que el equipo la implemente de inmediato. Avanzamos a la sección 3, la inteligencia artificial como analista. Ahora, escalemos esto a nivel macro. Imaginen qué pasa cuando cruzamos a la inteligencia artificial con archivos masivos de Excel o documentos CSV larguísimos, esos que tienen miles y miles de celdas. El punto clave aquí es desbloquear el poder del Big Data. Subir estas hojas de cálculo enormes permite que la IA haga el trabajo pesado que a un equipo humano le tomaría semanas.
Literalmente, rastrea y descubre al instante patrones de compra ocultos que nosotros pasaríamos por alto. Encuentra con precisión milimétrica cuáles son las horas pico de un negocio y pone bajo el reflector a los productos estrella. Es como tener a un analista de datos senior trabajando a la velocidad de la luz. Para aterrizar este concepto, imaginen visualizar un conjunto de datos donde la IA separa de inmediato los productos estrella de los artículos de bajo rendimiento. Es que la IA no solo lee los datos y te da un resumen aburrido, los organiza visualmente de una manera que resalta de forma súper vívida y sin margen de error dónde está prosperando el negocio y dónde se está perdiendo dinero. Con solo darle un vistazo rápido a esta información, una junta directiva sabe al instante qué inventario hay que empujar con todo y cuál hay que descartar. Así de simple y poderoso. Entramos a la sección 4, predicción y auditoría de datos. Saben, el verdadero santo grial de los negocios hoy en día no es entender lo que pasó ayer, es predecir lo que va a pasar mañana. De un lado tenemos los datos históricos, el qué pasó. Del otro, las tendencias predictivas, el qué pasará. El valor supremo de la inteligencia artificial está justo en esta transición. Al entender a fondo el comportamiento histórico, la máquina puede anticipar fluctuaciones del mercado, cambios en lo que el consumidor va a pedir e incluso cuellos de botella en la operación. Y esto es oro puro, porque mueve a una empresa a ser puramente reactiva, de vivir apagando incendios, a tener una estrategia proactiva, yendo 3 pasos por delante de la competencia. Y justo aquí es donde todo esto se vuelve una aplicación súper específica. El material fuente nos detalla los grandes diferenciadores de los servicios de Asiste y Crece Virtual. Ellos hacen auditorías de datos especializadas, entregan reportes inteligentes y algo crucial, la focalización de la inversión. En otras palabras, toman todas estas predicciones y análisis y le dicen a las empresas exactamente en qué áreas deben inyectar más recursos para maximizar su crecimiento. Es el puente directo, sin escalas, entre tener datos brutos y ver un retorno de inversión real. Lo que nos lleva a una metáfora que es simplemente perfecta. Los datos son el nuevo petróleo. Pero piénsenlo. Al igual que el petróleo crudo, los datos por sí solos, ahí guardados en un Excel olvidado, no sirven de mucho. Tienen que ser extraídos, refinados y procesados. Cuando pasamos esos datos por el supermotor de refinamiento que es la inteligencia artificial, se convierten en el recurso más valioso y el verdadero combustible del mundo corporativo moderno. Quien tiene los datos refinados, tiene el poder en el mercado. Así de claro. Bueno, ha sido un recorrido increíble. Para cerrar, hay una invitación abierta de nuestras fuentes para sumarse a la comunidad educativa en @asiste y crece virtual. Pueden visitar su plataforma en asisteycrece.lovable.app y por supuesto, ver la clase práctica completita en YouTube para ir preparando el tema número 6. Y los dejo con esta reflexión final. Si la inteligencia artificial ya está analizando el futuro del mercado, la pregunta no es si vamos a usar o no estas herramientas. La verdadera pregunta es cuánta ventaja nos está sacando la competencia mientras seguimos decidiendo si damos el salto. Muchas gracias por acompañar este análisis, sigan aprendiendo muchísimo y nos vemos en la próxima sesión.